Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Simplemente unas breves precisiones y consideraciones. Sin duda alguna, hay que resaltar el trabajo de la comisión y el traer este tema a discusión es importante porque cuando hablamos al acoso laboral nos estamos refiriendo a derechos, pero también nos estamos refiriendo a salud mental, a estabilidad emocional de los trabajadores. Y sin duda alguna ya hace algún tiempo en el país, desde lo legislativo se viene haciendo un esfuerzo interesante en materia de construir una política pública que vaya erradicando la violencia de género, la discriminación y sobre todo la desigualdad y el trato en materia laboral. Pero si queremos que esta reforma verdaderamente funcione y no sea letra muerta, más allá de que haré llegar por escrito mis observaciones a la comisión, tenemos que entender que la investigación, la denuncia y la sanción impuesta ante la denuncia administrativa de acoso laboral siempre está en manos de la autoridad de trabajo, del inspector de trabajo. Y en los capítulos de reforma, tanto que estamos discutiendo hoy, tanto al Código de Trabajo como a la Ley Orgánica del Servicio Público, se refiere el enunciado de la reparación y las medidas de reparación que deben ser tomadas por órganos especializados del sector público y privado. Entonces, decía como antecedente que si queremos que esta reforma funcione y efectivamente combate el acoso laboral, no podemos dejar la norma abierta de la manera en la que está escrita, porque tenemos que establecer claramente cuáles son los alcances de la autoridad administrativa en cuanto a la reparación, porque estamos hablando de derecho público y hay que hacer solo lo permitido y lo reglado. Entonces, si vamos a hacer un parangón con otras medidas de protección o de reparación que encontramos en legislación que puede ser utilizada de manera complementaria, inclusive quedaríamos imprecisos y en otros casos insuficientes. Por eso sugiero respetuosamente a la comisión observar este particular y si efectivamente queremos que el tema funcione tanto en la reforma a la parte del Código de Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Civil, de la LOCEP, perdón, del Servicio Público, debemos claramente establecer cuáles son este tipo de medidas reparatorias para que quienes ejerzan la labor de denunciar sepan cuál va a ser su aspiración y qué van a recibir. Y, por ejemplo, temas que deben tratarse, si el acoso que se da en el lugar de trabajo momentáneamente, mientras el expediente se esté sustanciando, más allá que claramente en la propuesta se establece que ninguna de las partes intervinientes podría ser separada, pero sí podrían tomarse por parte de la autoridad administrativa, en este caso el inspector de trabajo, medidas que salvaguarden la integridad física, emocional de las partes intervinientes, como por ejemplo disponer el teletrabajo de la persona durante el tiempo de la investigación, o por ejemplo, de manera consensuada, la movilización o el cambio del lugar de trabajo. Entonces, estas son temáticas que sugiero deben ser analizadas y ojalá puedan ser consideradas por la comisión para que efectivamente este texto de ley pueda luego ser aplicable. Y finalmente, la práctica nos dice, y sobre todo en materia laboral, que las sanciones administrativas no son suficientes. El típico ejemplo del despido intempestivo, usted va al inspector de trabajo, más allá de la investigación y las sanciones pecuniarias a quien vulneró o atropelló el derecho, siempre se termina en una reclamación judicial ante el juez pertinente para poder tener allí sí el pago de la sanción definitiva. Y se lo digo a la comisión, creo que habrá que discutir también que dentro del trámite de visto bueno, si los actos que fueron parte de la conducta de acoso laboral o de agresión física, emocional o presuntamente sexual, inmediatamente sean remitidos de oficio y de manera obligatoria por el inspector que conoce el tema a la autoridad penal para que se realice la investigación pertinente, porque de hecho muchos estudios en esta materia, sobre todo puntualmente en materia laboral, abrieron la puerta a una gran discusión. Sí, si bien es cierto, es necesario e importante desde lo administrativo establecer un mecanismo de denuncia, sanciones y corrección, pero se abriría la puerta a la discusión de que también se tipifique un delito que tenga como consecuencia, que tenga como precedente, perdón, las conductas que se dan en una denuncia de acoso laboral. Hasta allí mi intervención, señor presidente, señores asambleístas.